la omisión, el no presentar el tema del precio de transferencia dentro de tu declaración de renta y de los documentos que conlleva todo esto, puede tener una sanción de hasta $1.000.000. Sí, es así, mira, a veces existen asesores, por decir es un nombre, que le dicen a los contribuyentes, omite esa casilla de la declaración para no presentar el informe. La DGI ahorita tiene un modelo de fiscalización 360 que va verificando la información que se presenta en la nueva aplicación de CAIR, en el ITBMS, con la factura electrónica. Entonces la DGI ya cada día es más activa en reconocer estos sujetos pasivos que están obligados al 930. Es interesante lo que comentas porque vemos criterios. Hitler Cigarrita está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Hitler? Buen día, Guillermo, buen día. Teníamos rato que no nos veíamos. Hubo carnavales de por medio, festejos. Oye, me fui para la villa. Tenía rato que no estaba en un carnaval de la villa. Mucha gente de fuera, pero sigue siendo un carnaval familiar. A pesar de todo. Está bien eso, está bien eso, está bien eso. El invitado, Diego, ¿nos puede ver por acá? Sí. Ahora nos va a ver Frida desde acá. Frida Medrano. Bueno, oye, pero te trajeron aquí carnavalero y tú ni viniste. No, te quedaste en los carnavales. Es que yo estaba por allá. Te quedaste en los carnavales. Pero mira, traje un invitado. Aquí está José Galíndez de la casa. Él no es muy carnavalero. Él no es muy carnaval. No, yo me lo tengo que llevar para la villa para que... Él andaba pendiente de... Él estaba en Playa del Carmen, México. Ay, en medio de los carnavales de Panamá. Este señor se va para playa en México. Entonces, mira eso. Pero no, tranquilo, José. Buena. Oye, José, tuvimos te comento, mi querido Guillermo, que el día 7 tuvimos un foro online, un webinar con José, con Frida Medrano y con Wanda Montero. Fue un foro muy especial porque fue un foro dedicado, organizado por Capital Financiero y la firma Galíndez, Medrano y Asociados, que estaba centrado en el tema de precios de transferencia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ustedes deben saber que estamos en la fase de presentar la declaración de renta. Hasta final de abril, hasta final de este mes. Normalmente es hasta el 31 de marzo. Prórroga hasta a veces se dan prórroga, a veces tú tienes que pedir la prórroga. Eso depende mucho de lo que la DGI quiera hacer, pero casi siempre lo que tú haces es pedir la prórroga. Tú dices, mira, no puedo presentarla en marzo, la presento en abril y te dan una prórroga hasta abril. Bien, pero ¿qué pasa? La declaración de renta para usted y para mí, que somos ciudadanos comunes y corrientes, es una cosa. Pero cuando se tratan de conglomerados empresariales que se brindan servicios entre ellos, hay que tener en cuenta un elemento que es el precio de transferencia de esos bienes y servicios. ¿Cómo se valoran? ¿Cómo se tasan? ¿Cómo se declaran? Y yo creo que en ese tema muchas veces se nos olvida que Panamá es un país que tiene más de 120 empresas multinacionales, que tiene bancos que ofrecen servicios locales y transnacionales, que tienen bancos locales incluso, que tienen sucursales en otros países. Y se nos olvida que somos un país bastante cosmopolita en ese aspecto, Guillermo. Entonces, nosotros hicimos este webinar pensando en poner al día a la gente en lo que son los precios de transferencia. Por eso también traímos a José aquí hoy, para que nos explique un poquito a la audiencia de Radio Ancon y de elcapitalfinanciero.com en Radio Ancon, qué es, cómo se come esto de los precios de transferencia y cómo se declaran. Bueno, muchísimas gracias, Hitler y Guillermo, y a la audiencia esta mañana. Me contenta bastante que entendiste el concepto, Hitler, sobre el precio de transferencia. Como tú bien señalas, 70% del comercio mundial son de operaciones dentro de un mismo grupo. Ahí la relevancia del precio de transferencia. Panamá adoptó las reglas de precio de transferencia a partir del 2010 en el Código Fiscal. En un principio con un ámbito de aplicación solo a aquellas jurisdicciones donde Panamá tenía un convenio tributario. En el 2012 se amplía todo el ámbito de aplicación a cualquier operación transfronteriza que tuviese incidencia en el impuesto sobre la renta. Inclusive por mucho tiempo se discutió sobre
el impacto sobre el impuesto complementario y los efectos del dividendo. En el 2019, Panamá incorpora los regímenes de precio de transferencia, los regímenes especiales. Debemos recordar que Panamá se incorporó al marco inclusivo del proyecto de la lucha contra la erosión y el traslado de beneficio en el 2016, y cuando se revisaron los regímenes fiscales perniciosos, que en ese momento potencialmente perniciosos fueron 5, Ciudad del Saber, Panamá Pacífico, C Empresas Multinacionales, empresas multinacionales, zona libre de combustible, también el tema del transporte naviero. Se modificaron 3 regímenes como potencialmente perniciosos, que fue empresas multinacionales, que hoy tiene una tarifa reducida de impuestos sobre la renta. De hecho, conversamos en el webinar que la DGI actualizó para que se apliquen las retenciones. También está el tema de Panamá Pacífico y Ciudad del Saber. Entonces, en Panamá el tema de precio de transferencia ha cogido una gran relevancia. Lo hemos conversado en tu programa. Sabemos que la situación fiscal es delicada. Vimos que se presentó el balance fiscal del 2024. La meta de recaudación quedó muy por debajo a lo presupuestado. Tenemos un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares. Nos gastamos 6.000 millones de dólares más de los que teníamos. Sí, y eso hace que la Dirección General de Ingresos está fortaleciendo y sigue fortaleciendo sus estructuras para mejorar el control fiscal, y precio de transferencia es un punto importante dentro de la Dirección de Ingresos. En el programa conversamos en la audiencia, en el webinar, que la Oficina de Grandes Contribuyentes se anexó al Departamento de Precio de Transferencia. Se espera que este año pueda haber modificaciones al formulario 930, que su omisión pudiese conllevar a una multa de $1 millón, y también la actualización a lo que se refiere a la documentación de tanto el archivo local y el archivo maestro. Sí, yo quiero destacar esto, José, la omisión, el no presentar el tema del precio de transferencia dentro de tu declaración de renta y de los documentos que conlleva todo esto, puede tener una sanción de hasta $1 millón. Sí, es así. Mira, a veces existen asesores, por decir un nombre, que le dicen a los contribuyentes: omite esa casilla de la declaración para no presentar el informe. La DGI ahorita tiene un modelo de fiscalización 360 que va verificando la información que se presenta en la no aplicación de CAIR, en el ITBMS, con la factura electrónica. Entonces la DGI ya cada día es más activa en reconocer estos sujetos pasivos que están obligados al 930. Es interesante lo que comentas, porque vemos criterios en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Administrativo Tributario y así como de la Corte Suprema de Justicia, que se ha ratificado la multa de $1 millón. Imagínate tú, Hilter, siendo gerente de un grupo multinacional, y justificarle a la casa matriz por qué omitiste una multa que te puede llevar $1 millón. ¿Por qué omitiste presentar unos documentos que te pueden llevar a una multa de $1 millón? Ahora, ¿qué documentos hay que presentar, José? Mira, primeramente, en esta época de declaración de renta, es presentar la información en la declaración de renta. Por ejemplo, Zona Libre de Colón adherió varias casillas sobre las operaciones con partes relacionadas, bien sea al exterior o precio de transferencia locales. Después, nacida la obligación en la declaración de renta, se debe presentar el informe de precio de transferencia, que son 6 meses cerrados el ejercicio fiscal, es decir, a los contribuyentes de periodo ordinario, el 30 de junio. El estudio de precio de transferencia y la documentación del grupo empresarial es a requerimiento de la Dirección General de Ingresos, y aquellos contribuyentes que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros como grupo multinacional deben presentar el reporte país por país si su casa matriz última está en Panamá, y las filiales de cualquier entidad multinacional que esté en este umbral y tenga una filial en Panamá debe informar eso en el portal de intercambio de información de la DGI. Ahora, esto es importante para las empresas, pero también para el país, porque al final, de una u otra forma, esto forma parte de los acuerdos con la OCDE y permite que Panamá sea visto como un país que respeta las normas internacionales y que no busca erosionar la base tributaria de otros países. Mira, lo que dice es bastante interesante. A través de la revisión en los foros prácticas tributarias perniciosos, Panamá ha sido considerado como una jurisdicción de baja imposición fiscal. Eso ya no es así. Panamá ya tiene es el país en América Latina que lidera el tema de intercambio de información. Muchos regímenes
contempla los criterios de sustancia y a través de la evolución de la jurisprudencia de tanto el Tribunal Administrativo Tributario de la Corte Suprema, Panamá ha identificado plataformas de inversión sin sustancia y ha hecho ajustes millonarios de precio de transferencia. Nosotros conversamos el programa, una sucursal de un grupo multinacional petrolero, un ajuste de precio de transferencia que llevó una controversia de más de 33 millones de dólares. Seguramente ahorita Frida conversará mucho más de esto en el programa, pero estamos claros que Panamá es de los países más activos de precio de transferencia de la región y siendo didáctica, lo que exige el precio de transferencia es que las operaciones entre grupos sigan los precios y montos que siguen las partes independientes en condiciones de mercado. O sea, no hay que ni más, ni te voy a grabar. Y mucha gente dice, no, que los precios de transferencia eso no nos corresponde. Precio de transferencia es lo que busca. Por ejemplo, si tú existe una empresa de zona libre, le vende su sucursal a Panamá y vende, por ejemplo, vehículos, el precio de reventa de esos vehículos tiene que ser un precio de mercado. Lo mismo una empresa que compra combustible para distribuir gasolina o diésel en Panamá que sea de mercado. Entonces en Panamá, a través de sus estructuras, a través de regímenes especiales, zona franca, existen un gran universo de contribuyentes que están sujetos al precio de transferencia y hoy en día están omisos. La Dirección General del Ingreso está siendo bastante activa en pedir la información y aplicar las multas correspondientes. Lo que pasa es quizás que muchos no entienden que cuando le venden a otra empresa que está relacionada con la casa matriz, o sea, por ejemplo, en zona libre hay una empresa que le vende a un almacén en Panamá, pero esas dos empresas son del mismo dueño, están relacionadas, tienen algún vínculo, y piensan, bueno, pero es una transacción comercial, no tengo que reportarla, pero allí puede haber un precio más bajo, por ejemplo, que el normal, un precio más bajo que al que le vendes a otros competidores a tu empresa en Panamá, y eso es quizás lo que se busca evitar, ¿no? Se busca garantizar la correcta alocación de beneficios. Por ejemplo, si por ejemplo tú hablaste que en Panamá tiene un almacén para distribuir, pero si en Panamá, que es donde tiene la tarifa el 25%, tienes vendedores, tienes servicios postventa, la entidad panameña debe tener una mayor remuneración. El tema es, Hitler, por ejemplo, tú comentabas, zona libre de Colón no está sujeta a impuestos sobre la renta. Claro. Y la sucursal de Panamá sí está sujeta al 25%. Entonces, supongamos, la DGI tiene una visión panorámica de la utilidad de Colón y la panameña. Entonces, por ejemplo, supongamos que la de Colón tenga 50% y la de Panamá 0%, probablemente puede haber un problema de precio de transferencia. Y por tanto, la DGI va a exigirle, mira, la de Panamá tiene funciones de distribución, tiene servicios postventa, debe tener una retribución, como lo vimos en el webinar, por lo menos del 6%, y por tanto tendrá que hacer un ajuste primario para rectificar en el caso si esas condiciones no son de mercado, ¿no? Bueno, hablamos con José Galíndez de Galíndez, Medrano y Asociados. Estamos hablando sobre el precio de transferencia. Algunos oyentes pensarán, esto no me atañe, pero si usted trabaja en una empresa que tiene varias sucursales dentro y fuera del país, o una multinacional, sí le atañe, porque estas empresas están sujetas a este régimen de precio de transferencia y puede ser muy costoso. Precisamente por eso vamos a hablar con Frida Medrano. Frida, para que nos expliques un poco qué impacto puede tener el no hacer este proceso adecuadamente. ¿Cuáles son algunos de los casos que están hoy ya en la palestra y que han sido objeto de procesos judiciales? Buenos días a todos en la cabina, los oyentes, feliz lunes. Espero que estemos empezando con energía después de estos carnavales, como es usual, ¿no? Para responderte un poquito, Hitler, bueno, quisiera mencionar un poquito de lo que ya han estado comentando, simplemente para recordar un poco que a las empresas locales, como ustedes hablaban ahorita, que no están tal vez acostumbradas a presentar esta información, es importante que estén conscientes de que también les aplica esta normativa desde el 2019. Hemos visto que estas empresas se han ido poniendo al día con esta documentación, pero es importante recordar que lo único que se requiere es que hayan dos subsidiarias de un mismo grupo, una, como ustedes bien mencionaban, está en una zona especial con tarifa reducida y otra que pague tarifa regular, ¿no? Entonces es importante que recuerden que les aplica también esta norma. Importante el llenado de las casillas de la declaración jurada de rentas, que ya está por vencer pronto.
Y un poquito para responder la pregunta, Hitler, hay que recordar que tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Administrativo y la Corte también están empapados ya con este tema, ya tenemos jurisprudencia en la materia, tenemos el primer fallo de la Corte, un poco en la línea de lo que comentabas, el año pasado se emitió este fallo de fondo ya, y hablamos de un pago de impuestos sobre la renta de 14 millones de dólares, que incluso con intereses y recargos puede estar llegando hasta los 20 millones. Entonces estamos hablando de cuantías importantes, especialmente si hablamos de transacciones relevantes, como es el caso usualmente de estas transacciones multinacionales, que abarcan adquisiciones, como es el caso de esta empresa que tiene este fallo de la Corte, de compras de combustible. Estamos hablando de flujos importantes, ventas locales a través de estaciones de gasolina, que es este fallo. Y algunas de las cosas que hemos aprendido es, bueno, la administración está revisando detenidamente los ajustes que se hacen, los métodos seleccionados por las empresas. Ya no estamos en esa fase inicial que veíamos en el 2010 al 2016. Ya estamos en una fase en la que la administración se está metiendo a revisar con lupa la información financiera utilizada en el análisis. Entonces es importante que todo lo que se haga esté bien documentado, como estábamos hablando, y que se utilice información financiera confiable, ¿no? para hacer estos cálculos. Hay que presentar un informe de precios de transferencia, y muchas veces las empresas piensan que esto no es lo importante, sino incluir el tema en la declaración de renta simplemente. Mira, ahí el tema es, Hitler, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes revisamos los precios y montos entre partes relacionadas con la declaración de renta, buscando que si existe una contingencia pudiese hacer un ajuste voluntario y evitar que si a través de la DGI hace una revisión, la DGI te puede llevar a una mediana. Estamos hablando que si el monto, el rango de mercado va de 4 a 7 y la mediana supongamos que sea 5.5, existe una diferencia de 1.5 que en términos de millones de dólares es plata, es dinero. Entonces nosotros lo que buscamos es una revisión preventiva de los márgenes y que la política de precio de transferencia sea asimétrica. Por ejemplo, el mismo monto que se presenta en la declaración de renta coincida con el mismo monto que se presenta en el estudio, que se presenta en el informe. Nosotros conversamos, el estudio, y así lo dice la ley, es la base del informe. Si bien es cierto, la DGI tiene 45 días, una vez que no notificarlo, que el contribuyente tiene 45 días para notificarlo a la DGI, el estudio es la información de base que se presenta en el informe. Y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Administrativo Tributario señala las asimetrías de información que hay en la declaración de renta, que hay en el estudio y hay en el informe. Entonces el estudio es el valor probatorio de esa información. Entonces, una vez, como bien señala Frida, si ya en el estudio, supongamos, la compra de combustible, todos sabemos que en la compra de combustible existen precios de referencia de mercado y el método a utilizar es el precio comparable no controlado. Entonces, supongamos que en el informe y en el estudio presentaron reventa. Inclusive la jurisprudencia que señala Frida en la Corte utilizaron en el informe un margen bruto y en el estudio un margen bruto, o sea que no coincidía el margen bruto del informe con el estudio. Entonces esas son las consistencias que parecen hasta sencillas, que la DGI pide la revisión y pide esa cuantificación, y de conseguir que sus precios y margen no son de mercado, hace un ajuste de precio de transferencia. Ahora, Frida, hablamos de millones de dólares en alcances, digamos, un tipo de alcance fiscal, estos ajustes que hace la DGI, ¿no? Así es, así es. Tenemos dos tipos, digamos, de sanciones y alcances, que sí, hay que recordar que tenemos lo que es las sanciones formales, como ustedes comentaban, ¿no? Hablamos que también esta puede llegar hasta $1 millón, y ya se ha visto también en la práctica y en los fallos de la Corte, que se impone esta sanción de $1 millón, incluso para varios periodos, porque esto es anual, recordemos, ¿no? Entonces, si un mismo contribuyente durante 3 años no presenta este informe y sus operaciones llegan arriba de los 100 millones, pues esta sanción llega a $1 millón por año. Ese es un tema muy importante, y simplemente por no presentar una documentación que estamos claros que el costo de presentar es mucho menor que el riesgo de la no presentación. Y además tenemos lo que comentamos, que son los alcances de impuestos sobre la renta, impuesto complementario en este caso,
bueno, que es un tema que está en discusión, pero que son los impuestos que puede comprender este tipo de alcances. Y, por supuesto, esto dependerá de, digamos, la diferencia entre lo que haya propuesto el contribuyente en su documentación y lo que la DGI encuentre en ese proceso de fiscalización. Y esto puede tener, dependiendo del volumen de operación, puede ser un monto pequeño, pero un monto muy grande también, como es el caso de estas auditorías que son de 14 millones, otra que ya también ha sido fallada por el Tribunal Administrativo Tributario de aproximadamente 9 millones. Y estamos hablando de montos, como bien menciona Hitler, considerables, incluso si consideramos los intereses y recargos que dura todo este proceso de litigio. Estamos hablando de aproximadamente entre 5 años, incluso hasta 10 años, que se van acumulando estos intereses y recargos, y estos montos casi que se duplican, ¿no? del monto original de la deuda. Entonces es importante que se considere también, cuando se va a hacer esa defensa, qué es lo que se va a proponer y si realmente tiene un peso a nivel metodológico, y porque ya vemos que la Corte y los tribunales entienden el fondo de esta materia y no es un tema que se va a resolver por dilatar el proceso, ¿no? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Sí, y yo pienso que al final las empresas tienen que entender que presentar la documentación a tiempo y en forma te evita problemas a largo plazo. Sí, totalmente, porque imagínate lo que conversamos al principio del programa de justificar al director de finanzas de la Agencia Matriz 5 multas de $1 millón de precio de transferencia. Yo creo que es difícil justificar ese tipo de omisión. Creo que lo más sencillo es cumplir, y como bien señala Frida, los temas de fondo después se discuten en el estudio, la documentación comprobatoria, pero lo importante es informar al fisco este tema. Y para la DGI es bastante sencillo, si bien existen dos temas, como señalamos ahorita, de los temas de obligaciones formales y los temas de la obligación principal, que es seguir los precios y montos de mercado. Pero la DGI, pues, supongamos en zona libre de combustible, que hemos visto en los medios de comunicación nacional que el gobierno ha revisado ciertos grupos multinacionales, un contribuyente omite su informe de precio de transferencia. Los montos que se manejan en zona libre de combustible son bastante cuantiosos. La omisión de los 4 informes, $1 millón, ya la DGI recauda $4 millones. Es $1 millón por año. Y ni siquiera ha hecho la auditoría. Entonces existen, tú bien señalabas, el tema del sector financiero, la omisión es bastante grande, ¿no? Claro, y eso trae otros problemas, ¿no? Al final, en las empresas lo que buscan es rentabilidad. Y si te reduce la rentabilidad el tener este tipo de sanciones, te va a afectar a largo plazo. Puede afectar tus operaciones y puede afectar, porque la sanción no solo llega hasta la multa de $1 millón al año, sino que también puede implicar el cierre de las operaciones de la empresa. Sí, mira, y interesante lo que conversa, porque muchas de estas empresas emiten títulos en el mercado de valores. Y decir que de tener una contingencia de precio de transferencia de $30 millones ante la DGI, eso tiene en el estado financiero. Y debe anunciarse, y los accionistas y los mercados revisen este tipo de contingencia. Entonces también omitir esto cuando se emiten acciones o títulos valores es un tema bastante grave. Bueno, amigos oyentes, estamos hablando con José Galíndez y Frida Medrano. Ellos son de Galíndez, Medrano y Asociados, una firma de asesoría en temas tributarios, que por supuesto nos están conversando y actualizando sobre un tema que poco se habla en la radio, Guillermo: transferencia de precios, que es muy importante. Guillermo está tomando café ahí, Guillermo ya es especialista en precio de transferencia de tantas veces. Sí. Oye, vamos a la pausa y regresamos. Esta es la mañana con Radio Ancon. Y estamos de vuelta con el Capital Financiero, con don Hitler Cigarrista, que tiene unos invitados de lujo el día de hoy. Sí, hoy estamos con José Galíndez y con Frida Medrano, ambos de la firma Galíndez, Medrano y Asociados, asesores en materia de tributación. José, estamos ya en la fase donde hay que presentar el impuesto sobre la renta, y vamos a hacer un paréntesis ahí en el tema de precio de transferencia. ¿Qué tiene que saber el contribuyente común y corriente, el ciudadano, la empresa normal, la que no tiene empresas relacionadas, un pequeño negocio? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que
presentar a más tardar este 31 de marzo a la DGI? Bueno, lo primero que debe contar los sujetos a la normativa de precio de transferencia, que como comentábamos anteriormente, son aquellos grupos económicos que realizan operaciones transfronterizas, que comparten accionistas, que comparten directores o que también realizan operaciones de los regímenes especiales en zona franca, es presentar en las casillas de la declaración jurada de renta del régimen que contemple los montos celebrados con las operaciones con partes relacionadas. Muchos de estos regímenes tienen la obligatoriedad de la factura electrónica y ya la DGI tiene esos montos y esas operaciones. Ya sabes, la DGI sabe lo que tienes que pagar. Sí, por ejemplo, si tú te llamas Almacén ABC, o sea, si simple por un tema de nombre, distribución ABC, y comparten accionistas, Guillermo Ruiz y Hitler Cigarrita, y tienen operaciones dentro de ellas, está sujeto al precio de transferencia. Entonces, lo ideal es que a través de la documentación del grupo empresarial, que se define como el archivo maestro, se defina la política, por ejemplo, si existe una prestación de servicio, cuánto se debe cobrar por esa prestación de servicio. Bueno, un margen operativo sobre costos totales del 5%. Por ejemplo, si se paga una regalía porque hiciste una marca que se está utilizando el grupo, es 4 o 5% sobre venta. Un tema que ustedes señalaron ahorita, el tema de operaciones financieras. A veces dentro del grupo existen préstamos intragrupo para no acudir dentro de la banca y buscar la eficiencia financiera de las organizaciones. Entonces, ¿cuánto debería ser el préstamo? La tasa de ese préstamo tiene que ser de mercado. No es que yo te voy a prestar cero porque somos el mismo grupo y la plata de aquí, la plata para allá. Un tercero independiente buscaría buscar un retorno, una rentabilidad que sea de mercado. Ahora, y si yo no tengo ninguna operación correlacionada, simplemente soy una tiendita, también tengo que presentarle a la DGI una serie de documentos, informes, y seguramente la DGI ya sabe más o menos cuánto tengo que pagar de impuestos. Sí, bueno, en el caso de los contribuyentes que no están sujetos a impuestos sobre la renta, Panamá ha venido avanzando con el tema de factura electrónica. Creo que la última vez que vi el reporte de la DGI en cuanto a la implementación estamos en 40%. De hecho, uno de los temas que no es sujeto a este programa, pero lo hemos conversado en otros programas, porque la DGI no ha avanzado tanto en la eficiencia de la recaudación, es que la DGI ahorita actualmente no tiene 100% de los sujetos obligados a la factura electrónica, y por tanto hace que existe un camino de evasión bastante fuerte, pero como tú bien señalas, Guillermo y Hitler, o sea, la DGI ya tiene conocimiento de cuánto es, por ejemplo, cuál es tus ingresos por venta. Si tú le vendes al Estado, ya tú sabes cuánto es tu ingreso por venta. Si tú eres un sujeto obligado en un régimen especial y zona franca, que estás obligado a la factura electrónica, la DGI sabe cuánto es el monto de tus ventas. Entonces, yo creo que lo importante en esta época de declaración de renta, que todos revisen sus declaraciones. El año pasado entró en vigencia el 1 de junio el Código de Procedimientos Tributarios, se regularizaron ciertos términos en cuanto a la prescripción. También algunos procedimientos que debe contemplar, por ejemplo, los procedimientos de fiscalización en las revisiones fiscales. Es importante que estén anuentes y que revisen con sus asesores estos temas para evitar estas contingencias, que salga nuestro amigo Guillermo dando una noticia que tal empresa se le da una multa millonaria por la omisión de cumplir los criterios y los requisitos que exige la DGI para los temas de exoneraciones, beneficios, todos estos temas. Ahora, José, ustedes que son especialistas en estos temas, yo tengo una pregunta, porque muchas veces lo que se busca un asesor es para no pagar, pero no pagar puede meterte en un problema muy grave en términos de procesos de alcance fiscal, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo me pregunto a veces es si las empresas son conscientes, no sé, yo me imagino que tus clientes sí, pero en general en Panamá da la impresión de que las empresas no son muy conscientes de que tienen que pagar. Y no sé si Frida también nos puede ayudar con este tema. Frida. Sí, Hitler. Bueno, nosotros lo que hemos sentido es que probablemente antes no había esa sensación de riesgo tan elevada en los contribuyentes. Probablemente, como bien mencionas, empresas más pequeñas no han sentido, digamos, esa fiscalización por parte de la administración, y por lo tanto es mejor esperar, ¿no?, que llegue
que llegue la revisión o que llegue la multa de la administración para darnos cuenta de que hay un riesgo de incumplimiento, ¿no? Lo que hemos visto un poco en los últimos años es un poco más de fiscalización masiva, incluso un poco aleatoria. Entonces vemos ya contribuyentes más pequeños, medianos, que también están siendo fiscalizados. Vemos una puesta al día de todos aquellos casos que estaban pendientes también de defraudación fiscal, temas de ITBMS que habían quedado también, digamos, en el tintero, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente, como mencionaba José, que ahora hay facturación electrónica, que la administración ya tiene información y hace cruces de información entre los sujetos obligados y puede detectar aquellos contribuyentes que no están reportando ingresos dentro de sus declaraciones juradas de renta. En el caso de precios de transferencia, es muy importante que los oyentes sepan que las multas, si bien no son inmediatas en el momento del vencimiento de la obligación, las multas pueden llegar hasta un año después y es muy probable, y lo vemos casi en el 100% de los casos, que las multas son aplicadas, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, el riesgo es bastante elevado y es casi certero que llegue la multa, ¿no? Incluso cuando no se reportan las transacciones en la declaración de rentas, posteriormente, a través del proceso de fiscalización, la administración lo está detectando. Bueno, es que al final, digo, todos tenemos que pagar impuestos. Los trabajadores no nos podemos escapar. nos cobran en la fuente, pero el nivel de evasión en Panamá, José, es muy alto, muy alto. Sí, mira, uno de los vimos ahorita con el balance fiscal del 2024. Tú lo comentabas, Hitler, de que el país se está sosteniendo en gran parte por la deuda pública. Por deuda pública. Pedimos prestado para pagar. Y existe un principio básico de economía, en finanzas públicas, que una deuda de hoy es un impuesto mañana. Entonces, tarde o temprano tendrán que hacer reformas en el país para que cubrir esos huecos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, lo que trabajamos en la mente tributaria, con unos niveles de evasión de 50% hasta más en otros impuestos, no tiene sentido el aumento de la alícuota. Y si bien es cierto, existe una política dentro del Ejecutivo sobre la exigencia de la factura electrónica en establecimientos y locales, realmente lo que podría tener efecto en reducir esas brechas entre cumplimiento y la reducción de la evasión es la obligatoriedad de la factura electrónica. Es que también hay un tema, José, porque yo he llamado la atención aquí en este programa de Radio Ancon, como en muchos restaurantes, bares, cafeterías, etcétera, tú llegas, pides el servicio, compras un producto y cuando te van a cobrar te traen una prefactura, te cobran con el punto de pago del banco, con tarjeta de crédito prepago o tarjeta clave, te cobran, pero luego no te dan la factura fiscal. Y entonces la pregunta es, que tú te puedes hacer es, bueno, esa transacción ¿quedó registrada? ¿No quedó registrada? ¿Pagará los impuestos que me están cobrando? Porque me están cobrando los impuestos. Que por cierto, es el IVA o el ITBMS más baja de la región, sí, que es 7%. Sí, pero igual, o sea, y a mí me ocurrió algo muy particular. Yo tuve un litigio con una empresa que era un taller de mecánica y yo hice un pago a través del Yapi. Había un letrero que decía pague por Yapi. Y uno lo ve como lo más fácil, lo más práctico y paga por Yapi, ¿no? Y es más, te dicen, si pagas con tarjeta te cobro tanto por ciento más, pero sí, si pagas por Yapi no te cobro. Y entonces después vino el problema cuando yo tuve que hacer mi reclamo porque sí tenía la factura, pero no había el comprobante de pago. El comprobante de pago al final fue mi transferencia de Yapi. Sí, exacto. Y hubo un problemita allí en la Codeco porque decían, bueno, pero es que ese Yapi no es de la empresa, es un Yapi personal. O sea, usted le transfirió dinero a una persona, no a la empresa. Entonces, ¿cómo certificó que le pagó a la empresa? Entonces, fue todo un dilema que se resolvió porque afortunadamente el señor tenía en el establecimiento, por todas partes del establecimiento pagué por Yapi, con el número de cuenta, con el nombre de la persona que iba a recibir el dinero, etcétera. Y yo decía, pero si es evidente, ahí está. No es algo que él me dijo escondido y que paga por Yapi, sino que estaba en carteles inmensos
pegados al vidrio de la caja. Pero cada vez más los ciudadanos hacemos transacciones por Yapi y se nos olvida muchas veces que muchas de esas transacciones no quedan registradas. No quedan registradas, no nos dan la factura fiscal y tampoco quedan registradas para la DGI. Entonces, si nosotros salimos, incluso si salimos de un local comercial sin la factura, somos objeto de multa. Podríamos ser objeto de multa, José. Sí, bueno, el Código Fiscal establece que se puede multar de $1. Yo creo que lo más grave y una política que yo nunca pudiese estar de acuerdo es el cierre de los establecimientos, pero eso está desde hace años en el Código Fiscal, porque hay que saber, hay que diferenciar cuando uno estudia derecho penal tributario, la sanción económica y la otra es la libertad económica de tu cierre del establecimiento. Entonces lo que tenemos que estar conscientes es que esto tiene que revisarse. Nosotros, yo lo he conversado en tu programa varias veces, lo hemos conversado aquí en Radio Ancón. El año pasado entró en vigencia un Código de Procedimiento Tributario en 1 de junio, imagínense, en pleno proceso de transición de gobierno, y eso te ha tenido un impacto enorme en la recaudación. Estamos hablando que ese impacto entre prescripciones, en actos que no puede cobrar la administración, puede estar entre 500 y 800 millones de dólares. Yo creo que existe, y eso lo conversamos nosotros en la firma, existe una norma, tú que señalas, la omisión de factura, tú lo estás señalando ahorita, que dice que la omisión de factura, y por ejemplo, se llega a una cuantía de deuda tributaria más superior a $300,000, pudiese llevarse un caso de defraudación fiscal. Si es inferior, pudiese ser defraudación fiscal administrativa. El hecho es que la DGI cuenta hoy con herramientas que pudiese llevar a la gente a la cárcel de manera coloquial. Y, por ejemplo, una auditoría de precio de transferencia, donde se crea una entidad sin sustancia, donde sea una sociedad, como lo llaman en el argot periodístico, de papel, donde se factura servicios y esos servicios no se están prestando y es para disminuir la renta gravable de la otra entidad, pudiese ser un caso de defraudación fiscal. Entonces, yo creo que hay que revisar bien los temas. Ahorita ya el mundo, la planificación fiscal de los años 80 y 90, ya eso prácticamente está obsoleta en este mundo moderno. Sí, la idea de cómo evito pagar, eso ya quedó obsoleto. Mira, es que ahora, ok, vamos a pagar. Sí, y pagar lo justo, o sea, no pagar ni menos, porque por ejemplo, si tú tienes una exoneración fiscal, por ejemplo, existe una exoneración fiscal, bueno, por cada trabajador que contrate te vamos a dar 10% de rebaja, eso está dentro de los límites de la ley. Las mejoras de propiedad, de planta, equipo, están dentro de la ley. Lo que hay que saber es cuáles son los límites y no pasar esos límites para quedar en temas de evasión fiscal. Ahora, yo le pregunto a Frida si ella, en su experiencia, ha tenido alguna asesoría en estos temas, porque al final para las empresas es muy fácil cobrar por Yapi, pero luego está el tema de cómo se rinde esos informes a la DGI y cuáles son los impactos que puede tener el no contar con un registro adecuado de las transacciones. Sí, Hitler, yo creo que, como ustedes están comentando, estos temas es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural que nosotros tenemos, estamos acostumbrados, como les comentaba antes, a que no hemos visto consecuencias tan fuertes o reales para este tipo de conductas, como le llamamos, ¿no?, en tributación. Sin embargo, creo que es importante recalcar lo que ustedes están mencionando, de que existe la norma, existe el nuevo Código de Procedimiento Tributario, están los procedimientos que puede llevar a cabo las distintas instancias, incluyendo la Dirección General de Ingresos y los tribunales, para llevar estos procesos a fondo. Existen las herramientas de la administración para los cruces de información. Realmente tenemos los mismos recursos a nivel de herramientas y a nivel de norma que tienen otros países que llegan hasta las últimas instancias para recaudar este dinero. Ahora, ¿qué vemos en el panorama? Es que tenemos también la necesidad de ingresos. Entonces, esto va a ser un tema de la conducta de la administración tributaria. Si la administración tributaria sigue apretando a los contribuyentes y nos lleva, digamos, a esta situación en la que vamos a tener que reportar, vamos a tener que cambiar esa óptica y empezar a pensar, ya sea un negocio pequeño y un negocio mediano, bueno, tenemos que reportar los ingresos. Ahora lo que tenemos que revisar es
esas reglas de qué me puedo deducir. Tenemos que empezar a pensar un poquito más en cuáles son nuestros derechos en cuanto a qué podemos deducirnos como gastos y empezar a evolucionar en esa materia, ¿no? En otros países ya vemos que hay otros beneficios de cosas que se pueden deducir, temas que realmente sirvieron para explotar esos ingresos y para producir esa renta, deben ser consideradas dentro de esos gastos deducibles. Entonces hay que ir un poco hacia allá, tal vez buscar un poco esa mejor estatus para esas empresas que son pequeñas y medianas en cuanto a estos pagos y gastos tributarios, ¿no? Para darles ese beneficio y potencial de crecer. Entonces, las empresas pequeñas y medianas que realizan estos pagos por Yapi, recordar que la administración está presente, hemos visto casos, lo hemos visto José y yo, hemos visto también con nuestros colegas que se dedican también a estos temas, que hay casos lastimosamente de empresas medianas que reciben sanciones, incluso personas naturales que están en estos procesos de defraudación fiscal, como mencionaba José, de manera innecesaria por simplemente no emitir la factura y no reportar una factura de ITBMS. Entonces, es importante que tengamos esto presente. Y bueno, yo quisiera agregar lo que dice Frida también. A veces algunos sujetos pasivos están obligados o están sujetos a estos casos de defraudación por culpa de sus asesores. Entonces, el código también tiene responsabilidad a los asesores. Entonces, eso también tengan presente. Un tema, por ejemplo, en tema de precio de transferencia existe el artículo 762G del Código Fiscal, que son los servicios entre partes relacionadas, tratamientos intragrupos. Entonces, un servicio que reciba una parte relacionada a ese servicio debe prestarse, es la primera condición, debe dar un valor económico y debe seguir los precios de mercado. Si no se cumplen esas tres premisas, ese servicio no es deducible, intragrupo. Y existe un fallo del Tribunal Administrativo Tributario que rectifica ese criterio por parte de la Dirección General de Ingresos. Ahora, digo, estamos en el periodo de presentación de declaración de renta, pero mucha gente en Panamá y en América Latina en general, la percepción es, pero ¿para qué pago impuestos si los servicios son malos? ¿No? Los servicios de educación, salud son malos, las carreteras son malas, ¿para qué pago impuestos? Bueno, mira, existe, muy interesante tu pregunta, existe un informe del OCDE sobre la moral tributaria. Bueno, lo que tú señalas es bastante cierto. En América Latina la prestación de servicios no es igual que los servicios que se prestan en Europa, servicios educativos, los servicios públicos, los servicios de salud. Sin embargo, existen servicios que realmente son indispensables para el contrato social. Todos estamos de acuerdo que la educación tiene que ser gratuita y de calidad como los servicios de salud. Aquí hemos conversado, mira, estamos hoy 10 de marzo y no tenemos una ley de la reforma a la seguridad social que es indispensable para que Panamá mantenga su gran inversión, es indispensable para la sostenibilidad de las jubilaciones, pero debemos estar en cuenta que aparte de las métricas y todos estos cambios, es necesario impulsar una reforma fiscal de manera que el Estado panameño cuente con mayores recursos para contribuir y mejorar el Estado y se tiene con qué. O sea, Panamá existe un potencial grande de recaudación sin aumentar las alícuotas. Inclusive, yo soy de la opinión, José Galíndez, que Panamá debería bajar su tarifa nominal del impuesto sobre la renta del 25%, bajarlo al 15% en sintonía al impuesto mínimo global. Te estoy hablando de 10 puntos. Y yo estoy seguro que esa reducción va a permitir a las empresas invertir en Panamá, atraer más trabajo, que tener una tarifa, cuando la tarifa de Estados Unidos Oye, José, yo pago 17%. Por eso te estoy diciendo. Entonces, paguemos 15% y dejemos todo en casa, ¿no? Sí, hay un tema allí y por supuesto el tema de la seguridad social es otro tema que entra dentro de todo esto, porque al final, José, muchos sistemas de seguridad social de Europa que son muy alabados, como los de los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, se sustentan con impuestos, no es que se sustentan con cascarita de huevo. Sí, exacto, es que muchos, por ejemplo, en Francia, parte de la recaudación tributaria, esos ingresos van a pagar la jubilación del sistema pensional, al sistema de jubilaciones francés. Entonces es importante que la parte tributaria es esencial, pues, para cubrir estos temas, ¿no? Bueno, vamos a despedir a José y a Frida, José Galíndez y Frida Medrano, de Galíndez Medrano y Asociados, que nos han
compartido hoy. Un tema muy interesante, poco hablado en la radio, precio de transferencia. Nosotros sí nos metemos en estos temas, porque no. Nos interesa, nos gusta, nos llama la atención, son parte de nuestro quehacer en Capital Financiero. Sin embargo, antes de que terminemos, quería destacar varias noticias que hemos publicado en Capital Financiero. Una de ellas es, obviamente, el crecimiento de las exportaciones totales de Panamá en 2025 fue de 15.8%. En enero de este año, en enero de 2025 crecimos 15.8%, muy bueno. Quiero que sepan que hay muchas empresas que están exportando, que han encontrado en la exportación la forma de mitigar el impacto de la reducción del consumo que estamos viviendo en Panamá. Porque si usted no se ha dado cuenta, en Panamá hay una reducción del consumo. La gente no está consumiendo sino cosas muy básicas. ¿Por qué? Porque el costo de la vida se ha elevado muy, muy alto. Hay un estudio del IDEN que se publicó el fin de semana que dice que el costo de la vida en Panamá supera los $1,000 al mes, pero en promedio el panameño gana entre $650 y $700 al mes. O sea, el promedio del panameño, no todos los panameños. Yo no gano $700 al mes, pero el promedio de los panameños ganan entre $650 y $750 al mes. Eso hace que la distancia entre el salario promedio y el costo de vida sea de más o menos $300. Mucho. Mucha gente cubre eso con deuda, José, con tarjetas de crédito, etcétera, pero esa estrategia no es buena porque al final tienes que pagar. Entonces, muchas empresas, para sortear esta situación de que la gente no está consumiendo, están comenzando a exportar. Y mucho se está exportando, curiosamente, al Caribe, una región que poco nosotros hemos visto, pero miren, en el Caribe hay más de 300 millones de habitantes. Porque hablamos de islas grandes como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba tiene 12 millones de habitantes, Puerto Rico unas 6, 7 millones de habitantes, República Dominicana también está por la onda de los 6, 7 millones, 8 millones de habitantes, pero por ejemplo, República Dominicana recibe al año 10 millones de turistas que consumen productos que muchas veces la propia República Dominicana no puede producir. Veamos países como Barbados, Curazao, Trinidad y Tobago, Aruba, que también son destinos turísticos y no producen suficiente para garantizar los suministros de la industria turística. Allí hay una oportunidad para la industria panameña, que por cierto, la industria panameña es vista en el Caribe como de alta calidad. Fíjate, es una cosa que nosotros no sabemos, pero los productos panameños, por ejemplo, los alimentos, los productos de pollo, la salchicha, todos estos productos procesados panameños, lácteos, se ven en el Caribe como productos de alta calidad y se venden a mejores precios que muchos que vienen de otras partes. Así que eso hay que destacarlo. Importante para los oyentes que nos siguen, está próximo el pago del IFARU, $92 millones entre PASEU y becas pendientes a estudiantes. Son cuentas pendientes del 2024 todavía, para que tú sepas. No estamos empezando a pagar 2025. No hay dinero en las arcas. Recuerden que tuvimos un déficit fiscal, o sea que gastamos más de lo que ingresamos, $6,000 millones. Es difícil la situación. Y bueno, la Caja del Seguro Social licitará por 46 millones de compras, dólares, una compra de medicamentos. Va a ser una compra de medicamentos por 46 millones de dólares la Caja del Seguro Social. Y este es un dato interesante. Fíjense, en Capital Financiero una de las cosas que nos gusta es presentar estudios. Siempre estamos presentando estudios que más nadie tiene o a más nadie le interesa publicar. Y a nosotros sí. Hay un estudio de BCG que dice que el 70% de los consumidores en América Latina prefieren comprar en tiendas físicas. Ojo, 70% de los consumidores prefieren ir a la tienda y comprar. Pero mira, si vemos ese número, una de las cosas que a mí me gusta de la estadística, que tú puedes ver las cosas desde varias perspectivas. Si miras ese número al revés, hay 30% de los consumidores de América Latina que prefieren la versión digital. Me gustaría un día que venga José, para que hablemos del impuesto a los nuevos actores del retail.
Sí, bueno, cuando lo organizamos y lo conversamos. Porque yo me acuerdo que antes de la pandemia, Amazon facturaba $50 millones solo a Panamá. O sea, el año 2019, Mira, se estima Amazon Guillermo, le facturó en ventas $50 millones a Mira, Panamá. lo podemos organizar en otro programa y perdona, Giltre, que te interrumpa. El hecho es, si Panamá aplicase, como lo tiene Colombia, como lo tiene Costa Rica, el impuesto a los servicios digitales, por ejemplo, una compra por Amazon que señalaste, una en Best Buy, en cualquiera de esas, Panamá recaudaría al año a través de ITBMS, porque si hay algo que hay un consenso internacional, el principio del destino, el impuesto de valor agregado, si tú traes un bien para acá, es el país de destino que graba ese ITBMS o IVA. Estamos hablando que son $100 millones. Wow. Si Panamá hubiese implementado eso desde la pandemia, ya Claro. hubiese recaudado al menos $500 millones. Y no, estamos- pero espérate, yo se lo Guillermo, es que preguntaba- se estima que en comercio online en Panamá puede rondar los $1.000 millones al Pero año. es que Hitler, O sea, yo hay sé. gente que está comprando en Temu, hay gente que está comprando en Mucho más Alipay. económico. Aquí tenemos uno que se ha hecho adicto al Temu. Ese. No, Reich. No. Reich ahora es adicto Mira, al Temu. mira, yo Pero te- mira, yo le pregunté a la gente de Uber y ellos me dicen que ellos ya tienen el mecanismo para entregar, pero el gobierno de Panamá tiene que hacer lo que tiene que hacer para que eso suceda. Sí, yo estoy Pero totalmente de se acuerdo. lo pregunté directamente a la gente de Uber. Mira, muchas plataformas están dispuestas a colaborar. Por ejemplo, vemos casos de Netflix, de Netflix también. Disney, todas estas plataformas. Mira, yo ahorita el tema de la nube, el almacenamiento, son temas que yo creo que nosotros, esa es una discusión. Dinos fecha y hora y aquí estaremos conversando de eso. Ponlo Vamos en a la hablar agenda. con José para eso. Claro, en la por agenda. supuesto. Llegamos al final. Don Hitler, cigarrita, llévate tu cosa carnavalera, porque si no te lo llevas hoy, lo vamos a confiscar. Porque tienes demasiado tiempo ahí y ahí esto no es un depósito. José Galíndez, gracias. Gracias a ustedes. Radio Ancon siempre marcando la pauta. Así mismo es. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos porque ya está la gente de Inspiración aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon.